como anticipamos, se sometió el plan de ajuste y es, en esencia, el comienzo del final de la bancarrota de Puerto Rico. Es la culminación de 3 años de trabajo arduo y estamos bien a gusto que lo que se está sometiendo para consideración de la Corte es para beneficio de nuestro pueblo y justo con los acreedores de Puerto Rico. Así que la señora Mato Santos le va a dar un briefing de lo que acabamos de hablar, que sé que es un rollo. Así que vamos. Bueno, ahora intento. Gracias. Como dijo nuestro presidente, o sea, la pregunta es en dónde estamos y dónde vamos. Empezamos este caso con obligaciones contractuales de más de 70,000 millones en términos de bonos, 50,000 millones en términos de retiro. En el gobierno central, ahora mismo el plan de ajuste que se está trabajando, que se acaba de someter a la Corte esta mañana, trabaja con 35,000 millones de deudas en términos de bonos emitidos en el pasado, 50,000 millones de deudas a los pensionados. Este plan trabaja para terminar la incertidumbre, para poder reestructurar las obligaciones contractuales que Puerto Rico tiene hoy día y bajar la deuda del nivel donde está hoy, que es un casi 30% de los recaudos recurrentes, a menos de 10%. Y establecer límites para el futuro para que Puerto Rico nunca vuelva a estar en la situación en la que ha estado. Trabaja para reestructurar la deuda a los pensionados de una manera que honra la mayor parte de esa deuda, o sea, 61% de pensionados, 74% de pensionados ahora y personas que pueden recibir pensiones en el futuro, van a recibir 100% de la pensión que esperan. La diferencia, pues, tiene unos recortes de básicamente un promedio de 8.5. Hoy día los fondos de pensiones hay obligaciones, pero no tienen dinero. Parte de lo que este plan de ajuste hace es reestructura la deuda contractual de Puerto Rico, la baja de un 4.2 billones o 4.200 mil millones anuales a menos de 1.500. Básicamente, a través de esta reestructuración se provee la estructura para tener una deuda sostenible, para poder honrar las obligaciones a los retirados y para poder tener esa claridad de cuáles son las obligaciones de Puerto Rico en el futuro para poder entonces continuar proveyendo servicios críticos como educación, como seguridad pública, como servicios sociales, plan de mi salud, etcétera. Así que básicamente este plan lo que hace es reestructurar la deuda de los niveles de hoy, que son insostenibles, a unos niveles que en el futuro pues van a ser más sostenibles y incluye unos límites para que en el futuro la deuda nada más se emita cuando vaya a ser para pagar edificios, para pagar autopistas, cosas que van a estar con nosotros para el futuro y que se mantenga a un nivel sostenible en el futuro, básicamente consistente como el menos de 10% que el plan de ajuste incluye. Gracias, Ana. Vamos a el señor González enfatice ciertos números para que ustedes tengan... Para añadir a lo que ha dicho Ana Mato Santos y algunos números específicos. El plan de ajuste que se radicó hoy en el tribunal atiende 35,000 millones en bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y algunas dependencias como la Autoridad de Edificios Públicos y otros. La deuda total, como dijo Ana, son 72,000 millones, pero ya habíamos atendido algunas de esos bonos de COFINA específicamente. Se habían hecho transacciones con respecto al Banco Gubernamental de Fomento y a la Autoridad de Acueductos. Faltan temas como el de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero el tema de hoy específicamente fue 35,000 millones de dólares en obligaciones en bonos del gobierno central y otras dependencias directas. Está fuera también la Autoridad de Carreteras, que está pendiente todavía. Ahí vamos a bajar esos 35,000 millones de dólares
en valor nominal contractual a 12.000 millones de dólares. O sea que es una reducción muy significativa, esencialmente a una tercera parte de lo que es el valor nominal de las reclamaciones. Esto significa que el servicio anual de deuda del Gobierno Central de Puerto Rico relativo a los recaudos anuales del gobierno bajará de 28%, esa es la obligación, no se está pagando ahora, pero si tuviéramos que pagar las obligaciones contractuales, 28% del presupuesto del gobierno central se iría en pago de deuda. Con este plan bajaría de 28% a 9%, o sea, una reducción muy sustancial en la obligación contractual. 9%, dicho sea de paso, es muy por debajo del límite constitucional de 15% que se violentó, de hecho, con la emisión de deuda, se sobrepasó, y lo llevaríamos a por debajo a unos niveles que consideramos prudentes y sostenibles. ¿Okay? Esos son los elementos clave fundamentales en cuanto a servicio de deuda para el gobierno. En cuanto a pensiones, empecemos por recordar que las 50.000 millones de dólares de obligaciones, valor presente de obligaciones actuariales para el pago de pensiones, para ello hay 0 activos segregados. O sea, los planes de pensiones que se supone que reciben aportaciones anuales del patrono, de los empleados, creen unos recursos del cual se pagan las pensiones, se consumieron a través de los años y hay 0 activos específicamente disponibles para el pago de esas pensiones. Eso es lo que pone en grave riesgo el pago de pensiones, eso es lo que en efecto tenemos que tratar de proteger y restaurar, pero comenzamos de una posición muy débil. Para el pago de pensiones, en efecto, se está estableciendo un fideicomiso a 30 años que será alimentado con recursos que asegurarán el pago de las pensiones. Esto permitirá que haya certeza con respecto al pago de pensiones, así es que si bien la realidad legal es que las pensiones difícilmente se pueden proteger en su totalidad bajo los principios de la Corte de Quiebra relacionados a equidad y balance entre acreedores, considerando que los acreedores de pensiones no tienen colateral, no tienen técnicamente prioridad, estamos logrando crear una estructura con este plan, si este plan es confirmado, y por eso es que yo creo que ven que el Comité de Pensionados lo respalda, que le proveería más certeza, más seguridad y recursos específicamente asignados para el pago de pensiones. Así que aquí estamos dándole fortaleza a una parte de las obligaciones del gobierno que actualmente son muy débiles las bases para proveerlas. Y yo también enfatizaría, y esto no se puede subestimar, que para los empleados públicos que están en el sistema 2000, aquellos que entraron en el sistema de retiro comenzando en el año 2000, que en realidad es un sistema de contribución definida, no un sistema de beneficio definido, no una pensión tradicional, es como un 401k para los que conocen el término. Estos empleados, sus aportaciones, desafortunadamente habían sido mezcladas con las otras obligaciones y los otros recursos del sistema y se habían disipado también, no estaban allí disponibles. Estos recursos, que son 1.3 billones de dólares, 1.300 millones de dólares, contribuidos por los empleados, no por el patrono, propiedad de los empleados, serían restaurados en este plan de ajuste y serían segregados debidamente y administrados independientemente para que no vuelva a suceder lo que sucedió, donde se disiparon estos fondos en las operaciones ordinarias del sistema de retiro. Así que, en resumen, me parece a mí que luego de 3 años de mucho trabajo, como se mencionó durante la vista, de muchas dificultades, de muchos obstáculos, hemos llegado a un lugar donde podemos presentar un plan de ajuste que creemos atiende razonablemente y con equidad los reclamos de las diferentes partes en este proceso y que esperamos, aunque será litigado, será discutido, será protestado por algunas partes, esperamos que esencialmente en la forma
que lo planteamos sea confirmable por el tribunal. Muchas gracias, José Ramón. Vamos a las preguntas ahora. Celia, Foro Noticioso. Sí, buenos días. Le pregunto, ¿qué proyección habrá entonces en cuanto a la economía y al desarrollo económico de la isla con este plan? Bueno, nada puede ocurrir, ¿verdad?, sin salir de la bancarrota. O sea que este es un paso esencial. La reunión de ayer fue precisamente sobre ese tema para atender temas de desarrollo económico, temas de ease of doing business, la facilidad de hacer negocio y los cambios estructurales que estamos promulgando, muchos de los cuales requieren legislación, otros se pueden hacer a través del Ejecutivo. Es un esfuerzo en conjunto. Esto de por sí no levanta la economía, pero ciertamente no hubiese camino hacia el futuro sin salir de la deuda primero. Serimar Guapa. No, bueno, eso no fue lo que manifesté. ¿Tú quieres? No, yo lo que diría es, esto es una condición esencial para mover la economía hacia adelante, porque levanta la incertidumbre sobre el peso de la deuda en el gobierno de Puerto Rico, despeja el panorama y el camino hacia adelante, pero no es un panacea. Pero no es una panacea por sí sola. O sea, todavía Puerto Rico tiene que atender unos temas de competitividad para el futuro. Y tenemos todavía que trabajar duro, todos, para movernos hacia adelante. O sea, que es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico. De por sí. The whole plan is based on the fiscal plan. And so in terms of the GNP projections that it's built on, they're all here. I think the point is that without filing the plan and without putting it behind us, you can't get here. Serimar Guapa. Buenas. Tengo 2 o 3 preguntitas. La primera, si se consideró que puede ocurrir en el corto plazo algún cambio en el ingreso que corresponde a las foráneas, dado que se está discutiendo la posibilidad de eliminar o de quitarle los incentivos que tienen, ¿no? Para tomar eso como crédito en el nivel federal. Y eso puede cambiar entonces los ingresos del gobierno. Esa es mi primera pregunta. Nosotros hemos tenido eso en consideración por muchos años. Ha sido parte de la conversación desde que nos nombraron. No es noticia nueva para nosotros, está todo contemplado dentro del plan fiscal. ¿Y si ocurre eso? Bueno, si se le quitara ese ingreso a Puerto Rico. Lo que se está planteando y confiamos que llegaremos el gobierno llegará y nosotros ayudaremos al gobierno a llegar a una solución para que el pueblo de Puerto Rico pueda contar con esa contribución. Lo combatirían, que se elimine. Okay. Lo otro que quiero saber es de dónde sale el dinero para el fideicomiso de los pensionados y en qué rango están ese 26% que sí va a sufrir un recorte. Yo sé que aquí hay alguna gente que tiene pensiones bien altas, pero hay otros que no es tanto. ¿Cómo se va a distribuir eso? El recorte es sobre aquellos que reciben $1,200 en pensiones, pero no tomando en consideración seguro social. Eso sería, no entraría en la ecuación. Eso afecta aproximadamente el 40% de los retirados de Puerto Rico. Es decir, el 60 y pico % de los retirados de Puerto Rico no les tocaría este tema. Univisión. No. El recorte sería sobre aquellos que ganan sobre 1,200 o más. Así que es correcto. El 60% recibe menos de 1,200 mensuales, así que esa cantidad se protege. Y si tomamos en consideración los que están retirados hoy día y los que se retiran en el futuro, ese porcentaje sube de 61 a 74%. O sea que la mayor parte de la gente tiene pensiones que son menos de 1,200. Los recortes serían a aquellos que al 26% que tiene más de 1,200 mensuales. ¿Perdón, qué? Sí, es un 8.5% sobre la cantidad, así que depende de lo que si uno recibe 2,000 mensuales, pues es un recorte más grande de la diferencia más allá del 1,200. En términos de los dineros del fideicomiso, la primera cantidad, que como dijo José Ramón, es 1,300 millones.
perdón, 1.3 billones, siempre se me confunde, 1.300 millones. Viene de los recursos que hay hoy día, así que se ha estado haciendo la evaluación de cuánto dinero tiene Puerto Rico hoy día, pues una gran cantidad de esos recursos van al fideicomiso. En el futuro hay contribuciones anuales que son la diferencia entre lo que se proyecta van a ser los gastos y lo que van a ser los ingresos, y pues gran parte de esa cantidad se va a depositar en el fideicomiso en los próximos 10 años. Luisa, Univisión. Mi pregunta también va dirigida al recorte a este 26%, más o menos, no sé si va a ser escalonado este 8.6, hasta qué año entonces podría ser o cómo se va a estar trabajando. Pues el recorte una vez se establece va a ser hacia el futuro y básicamente va a ser del beneficio que la persona hubiera recibido en el futuro. Basado en los beneficios y basado en las matemáticas, pues el valor de ese recorte va a ser menos en el futuro en términos de cantidad, porque los beneficios proyectados en el futuro son más pequeños que algunos de los beneficios retirados hoy. Bueno, es 8.5% del beneficio que la persona recibieran, es más o menos un promedio de como 200 millones anuales y baja en el futuro. Luis Guardiola, Telemundo. Yo creo que la confusión viene porque usted dijo ahorita que es un promedio de 8.5% el recorte y resulta que como en un momento dado se habló de escalonar el recorte de acuerdo al tamaño de la pensión, creo que esa es la confusión. Es 8.5% tope. 8.5 arriba del 1.200. Estamos claros. No, it's 8.5% of the total pension, but you cannot take your pension lower than $1,200. So for example, if you receive $1,250 per month, you don't receive an 8.5% cut because you can't receive less than $1,200. So it's only a $50 cut. It is a flat, not a marginal, it is a flat 8.5% cut of pension, but your pension is never lower than $1,200. Okay. Sí, lo entendí. Mi pregunta entonces tiene que ver un poco con el planteamiento del portavoz o representante del gobierno aquí en torno a esos recortes. Ha dicho que en principio el gobierno mantiene su oposición a los recortes, aunque van a considerar este acuerdo logrado con el Comité de Retirados. Quiero saber la reacción de ustedes ante la posición del gobierno, que será ampliada próximamente por la gobernadora. Primero y antes que nada, hemos tenido múltiples conversaciones y con la propia señora gobernadora y con los representantes entendemos los planteamientos. Nosotros pues ya planteamos las razones por las cuales entendemos que esta situación es extremadamente difícil hay que llevarse a cabo porque nadie quiere un recorte a los pensionados. En cuanto a la posición que ellos habrán de asumir, pues tendremos que esperar a ver lo que manifiesta la señora gobernadora esta tarde. Sí te puedo decir que hay integrado en el plan que si hay un superávit en el presupuesto, pues se devuelve ese dinero para reintegrarlo al pago de las pensiones. Eso dependerá de la disciplina fiscal y del crecimiento económico que tenga Puerto Rico. Esperamos que se cumpla para así poder restituir ese dinero a la pensión. Luis Valentín, CPI. Tengo unas preguntas rápido sobre lo de el recorte de las pensiones. Uno, el trust que se está haciendo, si no me equivoco, el dinero que viene después de pagar deuda, después de pagar presupuesto operacional y entonces el resto del dinero iría al trust. ¿Eso es así? Para aclarar. La primera cantidad viene de los recursos que están disponibles hoy día en términos parte del cash que hay ahora mismo se depositaría en el fideicomiso para el sistema 2000. En el futuro sí viene, o sea, es la cantidad en exceso a lo que se necesita para el presupuesto y pues de ahí vienen las contribuciones. Y para pagar la deuda también. O sea, la deuda viene primero, el presupuesto después, y después entonces iría el dinero que estaría nutriendo este trust para pagar las pensiones. Si primero se pagan, por ejemplo, el PAYGO, primero se paga los requisitos que se necesita para
para pagar parte de los gastos de las pensiones que se pagan del presupuesto principal. La deuda contractual que baja de un 4.2 billones a 1.5, eso se paga mi salud, se pagan las diferentes cosas del presupuesto y es esa cantidad que se deposita en el fideicomiso para los depósitos anuales que se están proyectando. Si no se cumplen con los surplus, si no se cumplen con las métricas que se plantean, ¿qué ocurre? La obligación se establece el plan para satisfacer esa obligación y eso es parte de lo que se va a tener que estar trabajando en el futuro para lograr que se logren las proyecciones y que continúen esos depósitos y continúen esas. O sea, básicamente estamos en esta situación porque por mucho tiempo no se pagó las obligaciones que había que hacer, no se depositaron los dineros en los fondos, por eso es que dijo José Ramón que estábamos en la situación que tenemos 50.000 millones de deuda y 0 activos. Ahora se establecen dineros que van inmediatamente a satisfacer esa obligación en términos de depósitos en el fideicomiso y las reglas para el futuro para continuar aumentando los activos. Bueno, o sea, primero que nada se están pagando el pay-go antes, ¿ok? Así que no es que no se estén pagando las pensiones. El fondo de reservas para ir creando recursos para poder manejar inestabilidades de año en año, pero yo creo que ahora tienes un sistema, esta es la diferencia, con mayor transparencia y grupos claramente atentos a que se estén haciendo esas aportaciones. Pues los sindicatos que acordaron este tipo de estructura. Recuérdense que estamos sustituyendo una situación donde están totalmente desprovistos de activos y de prioridad. Y le estamos dando una estructura donde tienen visibilidad de los recursos, empiezan con algunos recursos y el funding, como dijo Ana, que viene de los recursos actuales que ha acumulado el gobierno por no pagar deuda por 3 años, 4 años ya. Así que no empiezas en cero, pero al final del día esto depende de que todo el mundo haga su trabajo y con eso me refiero no solo al gobierno correr sus números correctamente y sus operaciones, sino que las uniones, los empleados públicos, ustedes estén pendientes de que se estén haciendo las aportaciones para que no caigamos de nuevo en una situación de total irresponsabilidad. Obviamente ningún plan puede garantizar el futuro, pero puede asegurar que por lo menos hay la mayor visibilidad posible. I think we need to add again that you have to take the plan together with the fiscal plan. Yep. And so the fiscal plan has projected surplus, as you recall, for a period through approximately 2037. It's through that period that if and when those projected surpluses are there, and those projected surpluses are after the operating budget, but before debt service, what this plan says is from that projected surplus, this much is going to go for the debt service in accordance with the plan, and the rest of that surplus, projected surplus, will go to the Pension Reserve Trust. Okay. Y por último, la decisión de aprobar el plan de ajuste. Aquí no hubo una votación en la reunión de hoy. Quiero saber si hubo una reunión ejecutiva donde se discutió previo al filing en el tribunal y si esa votación ocurrió, si fue unánime o cómo fue la votación. Fue unánime. ¿Ocurrió Ocurrió, sí. ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer. Sí, sí. Metro. Mireille Soto de Metro. It's the UWC that you referred to Sí, at the start of the meeting. sí, sí. Buen día. Sí, quiero que nos den un poco de más detalles de esta política de gestión de deuda que va a tener que seguir el gobierno y que se incluye entonces en el plan de ajuste. Por favor, repíteme la pregunta. Discúlpame. Detalles del plan de gestión, la política de gestión de deuda que va a tener que seguir el gobierno según se incluye en el plan ahora. Okay, dale. The debt management policy. El plan de ajuste habla sobre esa política, los detalles se van a trabajar entre el gobierno y nuestro equipo. En general, el plan de ajuste habla de mover en esta dirección de asegurarnos varias cosas. Número uno, que la deuda emitida en el futuro sea a 30 años, no sea como ha sido en el pasado, que ha sido una deuda a largo plazo, que la deuda que se esté usando no sea para pagar gastos recurrentes, pero sea para pagar infraestructura, mejoras capitales, cosas como autopistas, cosas como proyectos grandes que van a durar por mucho tiempo. Que cuando se reestructure la deuda, la reestructuración no sea para someter las cosas a largo plazo, sino que sea para en realidad tener ahorros y tener menos obligaciones. Y básicamente trabaja con los límites que hay, o sea, básicamente
básicamente tiene el límite que hay hoy día en la Constitución y propone una póliza que sea más limitada, con límites en términos de más bajos, que sea a 30 años, que sea para que cubra todos los recursos, o sea que en vez de tener, por ejemplo, como hemos tenido, que hay los bonos generales y hay COFINA y hay esto, pues básicamente toda la deuda que esté garantizada por los recursos de Puerto Rico cuenta contra el límite, y pues es consistente con parte de lo que estamos hablando, o sea, la póliza va a ser consistente con lo que está trabajando el plan de ajuste, que sea pues más o menos a menos de 10% de recursos recurrentes. Así que básicamente lo específico se va a trabajar con el gobierno, pero el plan de ajuste habla de tener esta póliza que sea consistente con esos principios que acabo de discutir. Y debe señalarse que esos principios fundamentales de manejo prudente de la deuda en realidad eran la base histórica del manejo de la deuda de Puerto Rico hasta años recientes. Y todos estaban incorporados en realidad en la política dictada por la Constitución. Vamos a dar una oportunidad a los medios de afuera. Bloomberg News, Michelle Kasky. Michelle Kasky, are you still on the line? Eva Llorens. Sí, buenos días. Yo tenía unas dudas sobre el litigation trust que usted se está formando. Primero, de la forma en que lo veo, es un trust que se está formando para que aquellos que no quieran transar, pues se pueda hacer, perseguirlos en el tribunal, ¿verdad? Radicarles demandas en el tribunal de aquellos que no transen, que tengan bonos del 2012 y 2014. Es la forma en que lo vi. Ok. Yo le pregunto si el fee examiner les ha dicho algo a ustedes sobre este litigation trust o si él tiene que entrar a mirarlo. Y lo otro era si podrían elaborar un poco, tenía esa duda, y si podría entrar un poco también en cuántos son los gastos de consumación en total, porque no escuché nada. Yo sé que en el term sheet, según vi, había uno consumation cost y eso. Quería que entraran en eso, cuánto es como si podrían elaborar qué es exactamente eso. Y si, Vamos a darnos prisa, free por examiner favor. podría, si el free examiner Hay otros compañeros. tiene que entrar en eso. Lo discutimos ayer. Natalie, could you go into the fees of the consummation? Well, the first one, the litigation. So on the first question, the litigation trust, we just filed it this morning. So no, and the fee examiner would have nothing to I don't believe, to say about that. So I don't think that's relevant to the litigation trust. In terms of fees, there are fees in different parts of the plan that you'll find that are allowed. There is a fee associated with the RSA, with the agreement with the bondholders. There is a fee and money set aside for the different parts of the agreement. So the maximum fees that can be set, that have been set aside are allowable. But I need to be very clear, these are not fees that are paid by the Commonwealth. These are fees that come from the debt structure, or from the payments that are already being planned in the plan of adjustment. So it's a maximum of $300 million, but again, it's not from the Commonwealth, it's from the distribution of recovery to those bondholders. Todo el mundo entendió eso. 300 millones de dólares no pagos por el pueblo de Puerto Rico, sino por los bondholders, por los dueños de la deuda. Se reduce de lo que recuperan. Se reduce de lo que recuperan. O sea, no es un fee que se le cobra, no es una factura para el pueblo de Puerto Rico. Okay. Michelle Kasky, Bloomberg. Michelle. No quiere, Okay. Edward, vamos. I just, Edward, if I can for 1 minute, I want to give you, for those who asked about the debt management policy, and I know Ms. Matasantos responded, if you look at the plan of adjustment when you have time, I believe it's page 62, Article 44, it talks about all of these different parts of the debt management policy.
there's a variety of things here. So there's caps, there's limitations on what kind of debt can be taken. It's quite complex, but I refer you to Article 44 of the Plan of Adjustment that was filed. It's around page 62 to 68 or something like that. Weekly Journal. Good morning. I'd like to go back to the issue of pension payments. According to the plan, the debt service would go from $4.2 billion to $1.5 billion. I'd like to have those same numbers for retirees. How much are retiree payments today, and how much would they be after the plan? So first of all, I just want to make sure we're not confusing things. So the 4.2 represents what the maximum annual debt service would have been contractually before PROMESA for both COFINA and the Commonwealth. So that, and we're now comparing it to 1.5, which is what we would have after the COFINA restructuring is already completed with the proposed plan of adjustment. So that's the reduction. John Marino, The research. second part? She wants The second second That, part. the question is the reduction of pensions. It's from about 2 to 1.8. It's approximately $120 million per year reduction in PAYGO costs, which declines over time, but it's I think it starts with a high of about 120, higher? Yeah, What is it? I'm sorry? it was about 200, a little less. Do you know the number? No. No. I'll get you the number. Well, we can get you the number. We can get you the number. Total Okay. PAYGO is 2.2 in the plan. John Marino, Reorg. Yeah, could you give an overview of how much cash will be paid out to bondholders as part of the recovery, and then also because you're paying 1.3 for the pensions initially, and then the press release says you have support from 22% of all GO and PBA claims. Is there how much more support do you need for this to move forward in the courts? Thanks. So on the last question, we have today 54% support of the PBA vintage bond class. So that's the pre-2012 PBAs. We have 11% of the class of vintage GO support. That's pre-2012 and 14. Then the 22% is kind of taking all of the GO and PBA together. So, this is a class-by-class issue, and, we just continue to hope to build more support amongst bondholders. I'm not quite sure what your question on cash was. You're correct, there is the use of cash in this plan. It's about $4 billion total, part of it to Sistema, as we just described, about 1.3, part of it to bondholders, and part of it, as we described to you, in signing fees and other payments to the unions. I guess the bondholder part, how much is that? I haven't had a chance to look through the whole plan. It's between $2 and $3 billion. It varies depending on which way it's finalized. Johnny Isabel, Nuevo Día. Good morning. Would you provide a breakout of the $35 billion that are going to be modified? And the second, you've mentioned that you're going to begin a round of community or an outreach program with communities, I guess, that it would be to discuss this plan of adjustment, when it will start, and who would be the first communities that are going to be listening to you? Johnny Isabel, I could barely hear you. The first question I couldn't hear. I don't know. second- Okay, I'm sorry. The second is First, when you start the- would you provide a breakout of the $35 billion? And the second, you've mentioned that you're going to reach out to the communities to explain this proposal. And I'm wondering when that outreach program will begin and who you're going to be So talking to. I have trips to municipalities continually scheduled, so I think the next one I have is mid-October. Ay Bonito y Barranquilla. Ay Bonito and Barranquitas. The 35 billion, breakdown of the 35 billion. Off the top of my head, I can't give it to you, but let me try and put the pieces together for you. So, the
somebody have the document? Just hand it to me so I don't make a mistake. Well, why don't we just get the I'll just get it information? to Let's you. just Okay, get the give me a information minute. to John Isabel. We'll just get it to you. I was confused because it was my understanding that the agreement with the retiree committee provided for an initial allocation of $175 million. It was my understanding that right from the beginning, the plan would consider somehow allocating funds to that trust fund, and then after that 5-year period, then that's when we will have these other additional contributions if surpluses are realized. And I just want to make sure if it's The correct. agreement with with the retiree committee indeed says that there's 175 that first year. In other words, that part was a sense of a sense of stability and certainty for them as to how it would start, given where projected surpluses are. It's no less than that 175. That's kind of a marker for that first year. But it is, and we expect it to be higher because the projected surpluses are higher. Además de los 1.300 que van al sistema de 2000, además de la continuación del PAYGO, que si nos acordamos, si no hubiera el título 3, si no hubiera reestructuración, estaban los activos en cero. Bajo el título 3 y la reestructuración y el impago, se ha estado pagando PAYGO, el PAYGO continúa, los depósitos en el sistema 2000 se establecen, el depósito en el fideicomiso, y en el futuro hay la combinación de PAYGO y los depósitos en el fideicomiso que proveen la estabilidad del sistema de retiro y los beneficios de retiro que no ha habido en el pasado. Muchas gracias. Thank you. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.